Carlitos Alcaraz va a inaugurar esta ATP Finals 2025, va a ser el primero en jugar este año, este domingo, en torno, bueno, creo que a las 2, ¿no? 2 de la tarde, va a debutar el español frente a Alex de Minaur, el australiano que, bueno, en principio ya luego veremos a ver qué pasa con el tema del octavo, que todavía mientras estamos grabando esto todavía no sabemos si va a ser Aliassime o Musetti, o incluso si Djokovic se baja. Es que ahora mismo no sabemos nada. Lo que sí sabemos es que en principio Alcaraz va a debutar contra Alex de Minaur. En principio es un buen partido, teniendo en cuenta que tenemos algún ejemplo al que acogernos en pista dura indoor, así que Diego, no está nada mal para empezar un Carlitos de Minaur. Pues no, un partido ideal también para adquirir ese ritmo competitivo y esas sensaciones que necesitará Alcaraz llegando a estas semifinals, habiendo disputado un partido solo en París. Bueno, yo creo que es un rival que le puede ir bien a Carlos. Ahora veremos algunas claves tácticas del encuentro, pero hay altas expectativas con el partido. Es verdad que Alex viene jugando bien en este tramo final de la temporada y hay bastantes detalles que analizar. ¿Qué pasa? Que en principio Carlos le viene muy bien este rival por una sencilla razón, y es que no ha perdido jamás frente a Alex de Minaur. Siempre que se enfrentan los dos, pues Carlitos saca, ya estáis viendo, mejores números. En líneas generales juega mejor que él, suele ir más al ataque que el australiano. A la hora de convertir los puntos de ataque, pues los dos prácticamente igual, y desde el robo un poquito mejor Carlitos, teniendo en cuenta que de Minaur basa su juego, sobre todo, en ser una roca desde el fondo y robar puntos, digamos, en modo defensivo. Creo que eso habla muy bien de lo que le puede venir, digamos, a Carlos este matchup, ¿no? Este enfrentamiento frente a Alex de Minaur. Nosotros vamos a mirar, Diego, este partido en concreto, ¿no? Porque tenemos aquí un ejemplo muy bueno, que es, jugó además este mismo año, Alcaraz contra de Minaur en la final del torneo de Rotterdam. Y Sí, aquí hay muchas es cosas la a mejor sacar en cuenta. referencia. Es la mejor referencia al jugar indoor, al tener un gran rendimiento de Miñaur. Y la verdad es que fue un partido que se definió por detalles. Por detalles ínfimos. Ya estáis viendo, en línea general los dos jugaron prácticamente igual en cuanto a nota. El resultado ya estáis viendo arriba, terminó Carlitos ganando 6-2 en el tercero. Si tú te pones a mirar en líneas generales lo que fue el partido, vemos los dos, bueno, de hecho de Miñaur ataca un poquito más que Carlos, que eso ya te da unas pistas de lo que le puede interesar de Miñaur, ¿no? Que atacar un poquito más que Carlitos, que suele ser más ofensivo que él. Pero ya estamos viendo que desde el fondo el australiano se llevó más puntos que Carlitos. Y en líneas generales, a la hora de convertir, fue mejor. Digamos, cuando fue el ataque de Miñaur lo hizo mejor que Alcaraz. Y desde el robo, desde la defensa, de Miñaur también fue mejor que Carlos. Entonces alguno podrá pensar, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Porque es que incluso la derecha de Minaur fue mejor aquel día que la de Carlos. Que esto también te da pistas, digamos, un poco de por dónde pueden los tiros. Pero digo, la clave yo creo que está en el tercer set para ver qué ocurrió en ese tercero, para, digamos, esa bajada, ¿no? de Miñaur. Y yo creo que aquí es donde está la clave de lo que pasó aquel día, ¿no? Sí, ahí pegó un bajón el australiano. Es verdad que Alex entró en la élite teniendo esa concepción de jugador muy, bueno, muy sólido de fondo de pista, incluso defensivo, pero desde hace años ha hecho una reconversión. Se ha dado cuenta de que para afianzarse en el top 10 tiene que ser más agresivo y es lo que hizo con Alcaraz durante todo el partido. ¿Qué sucede? Que no es fácil sostener ese nivel de agresividad con acierto durante 3 sets ante un jugador como Alcaraz. Vimos como, pues quizá por físico, quizá por fatiga mental, en el tercer set dio un bajón, atacó menos, atacó peor, cometió más errores, yo creo que se precipitó un poco en momentos clave, especialmente con el revés, buscó más de lo normal quizá en el intento de acortar un poco los puntos y ahí pues llegaron los errores. Cometió 14 errores no forzados en el tercer set, únicamente 3 golpes ganadores. Bueno, eso terminó decantando la balanza, pero es verdad que durante el primer y el segundo parcial de Miñaur estuvo muy bien y yo creo que arrancó un poco a Alcaraz su esencia, ¿no? Le impidió desarrollar su juego tal y como le gusta al murciano. Fíjate que aquí en ese tercer set, Diego, prácticamente Alcaraz le dobla en todo a la hora de atacar, o sea, puntos ofensivos.
Sí. prácticamente le dobla y desde el robo también. O sea, estuvo muy mal de Miñaur, sobre todo desde el resto, que yo creo que puede ser la principal clave para que Carlos le pueda interesar, ¿no? Mantener bien ese nivel, un alto porcentaje de nivel de servicio, porque desde el resto de Miñaur sufrí bastante, sobre todo con el revés. O sea, digamos que de Miñaur hay dos claves que le pueden mantener en el partido frente a Carlos Alcaraz. Aquí lo vemos en líneas generales. Ese revés cruzado, que en términos globales se sitúa en verde, digamos, es la mayor frecuencia de golpeo Ujú. del partido, el revés cruzado, que es lo que más le puede interesar a él, evitar un poco la derecha del español. Y en ese revés cruzado, pues, este es Alcaraz. De Miñaur ya estáis viendo 25-15, le interesa más esa, digamos, ese juego, ¿no? De revés cruzado. Lo que pasa es que estuvo muy bien con la derecha, Claro. como hemos visto antes. En línea general estuvo mejor con la derecha que incluso el propio Carlos. Y estáis viendo que el segundo patrón de golpeo que hubo en ese partido fue la derecha desde el centro, donde de Miñaur domina un 39% de los puntos, solamente pierde un 8% y la derecha paralela A la derecha paralela. 25-21. Esto lo hemos visto ya, Diego, desde Barcelona, que se enfrentaron en las primeras ocasiones, que digamos, de revés a revés le puede interesar a de Miñaur porque puede tener mejor revés o una mejor defensa, pero la derecha contra Caro siempre le interesa tirarlas potente, ser, digamos, dar un pasito adelante con esa derecha, sobre todo con la paralela, porque ahí es donde se puede decidir el partido a su favor, ¿no? Sí, digamos que las opciones de Alex pasan por estar muy solvente de revés, jugar profundo, con potencia, para evitar que Carlos se invierta de derecha. Luego veremos que ahí es donde más peligroso es el español. Y en el momento en que pueda tomar la iniciativa con el drive, pues de Miñao apretar mucho, apretar con la derecha y sobre todo buscar el paralelo. Es obvio que Alcaraz está cómodo en intercambios de derecha a derecha y por eso Alex tiene que asumir bastante riesgo buscando tiros paralelos. Que te diga Alcaraz, la derecha, el mayor patrón de golpeo de Caros en aquel día Derecha fue cruzada. de revés Sí. cruzado, que se mantuvo muy bien, porque fíjate que en líneas generales estuvo mejor, pero luego Uh -huh. con la derecha desde el centro perdió más puntos, o sea, se colocó en posición más en desventaja que en ventaja en términos globales. Fíjate que no tiró muchas derechas profundas. O sea, realmente Uh fue un mal -huh. día de Carlos con la derecha, que yo creo que Sí, eso puede explicar un poco la situación. Sí que con la derecha cruzada ahí ahí estuvo está. bastante mejor. Claro. Pero yendo un poco lo que pueden ser las claves del partido, tanto para uno como para otro, vamos en primer lugar con De Miñaur. Como hemos visto, para nosotros la primera es esa batalla de revés cruzado, mantenerlo, como tú has dicho, ¿no? Para evitar que se invierta de derecha y dominar por ahí porque tiene mejor revés, en principio. Dar un paso adelante al resto porque estuvo tremendamente mal y creo que la posición al resto no fue del todo la adecuada, ¿no? Sí, esto es especialmente interesante. Los malos datos de Alex Arnesto en ese partido llegaron sobre todo en el lado de la ventaja. Ahí Carlos sacó muy bien hacia el revés del australiano, que restó demasiado atrás. Recientemente hemos visto en París cómo Cameron Norrie, en este caso era el zurdo, en el lado del Deuce, se metía dentro de pista para coger la pelota con su revés cuando aún estaba subiendo prácticamente y quitar tiempo a Carlos, que en español se encontrara con la bola prácticamente nada más sacar. Yo creo que de Viñaur tiene que dar un paso adelante en ese contexto para intentar por estar un poco mejor y impedir que Carlos esté cómodo en el saque más uno que tanto daño hace. Sobre todo que golpee Carlos más reveses que derechas Exacto. después del saque más uno, ¿no? Y en el último hemos puesto esa derecha paralela, ¿no? Esa variación de juego que, como hemos dicho, tiene que tirar a la derecha, también tiene que ser muy agresivo con ese drive, ir más al ataque y sobre todo golpear esa derecha. Para Carlos, vamos a poner las claves de ese dominio con su drive, que es lo que hizo un poquito peor en esa final de Rotterdam, que puede marcar diferencias. Dominar con su drive, sobre todo con la derecha invertida y desde el centro. El revés cruzado, que esté como estuvo en Rotterdam realmente, porque estuvo bastante Sí. bien. Ahí eso le va a mantener el partido. Si no hubiera tenido revés cruzado aquel día, habría perdido, o sea, seguramente.
Claro, ahí es donde empieza la batalla con De Minaur, ¿no? Es la base, evitar que el australiano te gane espacio en esos intercambios de los revés al revés. Eso va a ser fundamental. Y la última clave, con un jugador como De Miñaur, que desde el fondo se muestra, digamos, le gusta mucho jugar montar la línea de fondo y tal, pues variar ese juego, ¿no? Hacer sobre todo muchas dejadas, ¿no? Sí, al final ya conocemos muy bien a Alex, lo consistente que puede ser de fondo de pista, sobre todo cuando le das un ritmo de bola más monocorde. Ahí el australiano está muy cómodo, se planta encima de la línea de fondo, empieza a repartir y es muy difícil desbordarle porque tiene unas piernas increíbles, es de los jugadores más veloces del circuito. Entonces, Alcaraz tiene tantas armas a nivel técnico que las tiene que poner sobre la mesa aquí. Tiene que hacer cambios de altura, subir a la red, hacer dejadas. Le funcionó muy bien en Rotterdam y en general le funciona bien en todos los enfrentamientos que ha mantenido con De Minaur. Así que eso puede ser importante para el español. Varió un juego un 19% de las ocasiones. Es mucho, sí. Bastante para lo que suele ser él. Es verdad que él varía bastante el juego, pero bueno, un 19% de las veces variando el juego, la verdad que te habla un poco de que Carlos tiene en mente esas subidas a la red o hacer muchas dejadas, ¿no? Para sacar desde el fondo de Miñaur. Bueno, vamos con las predicciones. ¿Cómo ves tú este encuentro? Diego, cuéntame. Victoria en 2 en 3 de Carlos, victoria de Miñaur. Yo creo que va a ganar Carlos en dos. Va a ser un buen inicio para él en Turín. Va a dejar atrás esas malas sensaciones ante Nordi en París. Y bueno, lo necesita. Ya sabemos que este en principio es el partido más asequible, ¿no? Para Carlos en el grupo. Y ya sabemos que está involucrado en esta batalla por el número uno. Así que empezar con victoria es muy importante. Yo creo que gana Carlos. Lo que yo no creo que vaya a ganar en 2. Yo voy a poner victoria de Alcaraz en 3. Recordamos que las ATP Finals, los sets son muy importantes. Sí. Porque aquí es muy probable que haya ocasión de empate al final del round robin. Y quien tenga más sets ganados, menos perdidos, se puede avanzar a semifinales. Aquí es muy importante no perder incluso los juegos, ¿eh? Incluso Y los en juegos. caso de triple empate, que es Muy asequible, raros, ¿eh? en caso de triple empate, pues ahí entran los sets y luego incluso los juegos, como tú dices. Sí. Pues yo voy a poner victoria de Carlos en 3. Lo que quiero saber es qué opina la gente. ¿Qué piensa la gente que pasará en este partido? Ya sabéis, es domingo a las 2. Nos vemos y dejadnos aquí abajo un comentario con vuestra predicción. Nos vemos. Hasta pronto. Chao, chao. Muy bien, adiós.